Hola mi gente querida, soy Samia Mejía y esto es En el Lugar Secreto. Este es un canal que te ayudará a leer y a meditar las palabras de Dios de una manera más práctica y sencilla. Así que bienvenidos, espero que me acompañen. El Señor les bendiga. Iniciemos con esta oración. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno, santo y perfecto, porque tu misericordia es por siempre y para siempre. Gracias, Señor, porque tú eres quien hace resplandecer, Señor, tu rostro en nosotros. Hoy te pedimos, Padre Precioso, que seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, Padre, para poder escuchar y atender, Señor, tu voluntad, poder entender y comprender, Señor, acerca de lo que tú hoy nos quieres decir. Te alabamos, Señor, te damos gracias, Señor, y confiamos, Señor, en que tu Espíritu Santo es quien nos rodea y nos respalda. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Y el tema de hoy es un tema muy interesante, se trata de la firmeza espiritual. Y para ello vamos a tomar un ejemplo muy particular que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 13. E inicia de la siguiente manera. He aquí que un varón de Dios, por palabra del Señor, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, en el versículo 2 dice: aquel clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Y desde el versículo 4 hasta el versículo 10 podemos ver cómo el varón de Dios expresa la palabra del Señor. Pero también vemos cómo reacciona el rey Jeroboam, pues él, a escuchar la palabra de Dios, pues él habló a sus súbditos y les dijo: aprécenlo prácticamente. Y cuando él extendió su mano en contra del varón de Dios, su mano se secó. Después de eso vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Y de ahí vemos cómo el rey Jeroboam le ruega prácticamente al varón de Dios que le ore al Señor para que su mano vuelva a ser restaurada y de esa manera él pudiera ser sano. Entonces vemos cómo el varón de Dios ora al Señor para que la mano del rey sea restaurada. Y cuando esto pasa y él ve realmente el milagro que sucede, el rey Jeroboam le dice al varón de Dios: ven conmigo, le dice en el versículo 7, ven conmigo a mi casa y comerás, y yo te daré un presente. Entonces el varón de Dios se mantiene firme en este momento y dice: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra del Señor, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Y en el versículo 10 dice: regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Y vemos que hasta aquí el varón de Dios tenía esa firmeza espiritual, la cual le permitía a él dar el mensaje del Señor y realizar todo lo que el Señor le había mandado. No solamente era hablar la palabra profética, sino que también era el no comer pan ni beber agua, ni mucho menos regresarse por el mismo camino. Y en los versículos siguientes podemos ver cómo un viejo profeta se da cuenta por medio de un hijo de él que el varón de Dios había ido a hablar con el rey Jeroboam, y entonces le cuenta todo lo que ellos habían hablado. Así que el viejo profeta se dispone a buscar al varón de Dios. Y en el versículo 14 dice que, yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, no iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra del Señor, diciendo:
tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y al ver lo que había decidido hacer el varón de Dios, el Señor le envía una palabra por medio del anciano profeta. Y le dice: por cuanto has sido rebelde al mandato del Señor y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde el Señor te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Después de haber comido y bebido, el varón de Dios se dispuso a marcharse. Y resulta que en el camino se topó un león y este león lo mató. Después de este suceso vemos como un grupo de personas se acercaron y vieron el cuerpo que estaba junto a un león. Después de eso, este grupo de personas se dirigieron a buscar al anciano profeta y cuando le vieron, le hablaron sobre lo que le había acontecido al joven profeta. Y el anciano fue y tomó el cuerpo del muchacho y fue y lo llevó a un lugar en particular. Y con esta situación nosotros podemos comprender lo siguiente. Uno es que debemos de ser prudentes. Dos es que debemos de obedecer a la voz de Dios. ¿Por qué la prudencia? Podemos observar que el varón de Dios a todas las personas que se le acercaban le decía lo siguiente. El Señor le había mandado a no comer ni a beber en ningún lugar. Entonces aquí vemos que cuando él le dice eso al anciano, el anciano se aprovecha de esto y lo invita a comer porque quería saber más acerca de lo que el Señor le había mandado a decir. El punto es que el varón de Dios no tenía por qué decirle todas las cosas que Dios le había dicho. No, o sea, él debía de guardarse eso. Y también podemos comprender que uno debe tener mucho cuidado a quien le habla lo que el Señor le ha mandado a decir y las indicaciones que Dios le ha dado a uno. No todo el mundo va a ser alguien enviado por Dios para darnos un consejo o un mandato de parte del Señor. También vemos que la obediencia es importante. Nosotros no podemos pretender decir que somos firmes en el Señor si no somos obedientes. El Señor nos envía o nos manda a hacer algo y nosotros debemos de obedecerlo con total sujeción y sumisión a Él. Nadie puede venir a decirnos a nosotros lo contrario a lo que Dios nos ha indicado, a excepción que fuera el mismo Señor. Meditemos en los siguientes versículos. Hebreos capítulo 10, versículo 39, dice lo siguiente. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué quiere decir? Nosotros, si tomamos en cuenta esta historia, debemos de tener claro que todo lo que nosotros hagamos debe de ser con fe, pero puesta nuestra fe en el Señor Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, nosotros no debemos de retroceder, es decir, no debemos de ver hacia atrás lo del pasado, ni mucho menos ver o escuchar a otras personas que lo que sale de la boca de ellos es justamente para que nosotros caigamos y no actuemos conforme a la voluntad de Dios. Entonces debemos de tener fe y dice que la fe la tenemos es para preservar nuestra alma, es decir, para que no se pierda. En 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4 dice lo siguiente: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto implica que cuando nosotros mantenemos nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo, otras personas o los que nos rodean o nuestro prójimo será quien hable de nuestra firmeza en medio de las pruebas, porque en dichas pruebas, en dichas tribulaciones, en dichas persecuciones que podamos llegar a pasar, nuestros ojos están puestos en el Señor, porque lo hacemos para la gloria de Dios y sabemos que de Dios viene nuestra recompensa, la cual es que nuestra alma se salve y podamos estar en la presencia del Altísimo.
En 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y en el versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios nos hace ver que también nosotros tenemos que tener muy en cuenta que no hay ninguna tentación que nosotros no podamos resistir. Es decir, el Señor a nosotros nos puede llegar a probar, claro, nos prueba la fe para ver si realmente creemos o no creemos en Él. Pero en medio de estas pruebas y de estas situaciones difíciles, debemos de tener claro que nuestra fe tiene que estar cimentada en el Señor Jesucristo. De hecho, cuando el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos a orar, Él les dio un modelo de oración que es el Padre Nuestro. Y ahí hay una estrofa que dice, Señor, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Es decir, que nosotros vamos a pasar por ciertas situaciones que son tentaciones, pruebas, dificultades en nuestras vidas. Pero debemos de tener puestos nuestros ojos en el Señor, es decir, consagrados en el Señor para no caer en estas tentaciones. Ahora, recordemos que el Señor no tienta a ninguna persona, pero Satanás sí. Por eso Él es el enemigo, o sea, de Él prácticamente viene el mal. Por lo tanto, el Señor usa estas tentaciones para probarnos, mas Dios a nosotros no nos tienta. En Isaías capítulo 25, versículo 1 dice, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Observemos con claridad que el estar consagrados al Señor nos permite leer y meditar la palabra de Dios para poder exaltarlo, para poder alabarlo, para poder honrar a Dios y de hecho recordar todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que cuando habla de consejos antiguos, está hablando desde todo lo que el Señor ha enseñado a otras personas a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de tener claridad que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos recibir firmeza de parte de Dios y también la verdad de Dios estará en nuestro corazón. En Lucas capítulo 22, versículo 46 dice, y les dijo, o sea, Jesús le estaba diciendo a los discípulos, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Es decir, nosotros cuando leemos la palabra de Dios, empezamos a conocer acerca del Señor, del Evangelio, de sus obras y de muchas promesas que Dios nos puede dar. Pero también podemos aprender a orar. De hecho, nosotros debemos de orar conforme a la palabra de Dios, es decir, conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Por lo tanto, debemos de aprender a orar para no caer en tentación. Y en la Biblia hay muchos versículos que nos ayudan a mantenernos firmes. Por lo tanto, nos corresponde escudriñar las Escrituras, meditarlas y estudiarlas. Así que podemos identificar que firmeza es la cualidad de quien tiene constancia y fuerza de voluntad para llevar a cabo una acción. Ya vimos que, número 1, la palabra de Dios nos da firmeza espiritual. Ahora veremos la número 2, y es que el Señor Jesucristo nos da firmeza espiritual. Y número 3 es que el Espíritu Santo nos da también firmeza espiritual. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí vemos exactamente que el apóstol Pablo tenía una situación en particular, pero esto le hizo ver que aún en esas situaciones y las cosas que él padeciera, ya sea en su estado de salud o hechos violentos hacia su persona, él no debía de estresarse ni agobiarse por eso, sino al contrario, él tuvo que poner sus ojos en el Señor primeramente. Y eso lo llevó a llenarse de gozo en medio de esas situaciones difíciles, en medio de esas tentaciones.
Y es que él reconoció algo, y era que en él había algo diferente, y era el Espíritu Santo. Recordemos que el gozo es un don del Espíritu Santo de Dios. Números capítulo 14, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Es decir, que cuando nosotros le creemos a Dios y confiamos en su palabra, o sea, no dudamos, entonces el Señor puede identificar qué clase de espíritu hay en nosotros. Y de esa manera nosotros, y aún así también nuestra descendencia, nuestra familia, puede recibir y ver la promesa de Dios cumplida en nuestras vidas y en la vida también de ellos. En Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir? Y vamos a concluir este tema. Resulta que cuando nosotros nos sometemos al Señor, podemos identificar cómo Dios nos ayuda a poder resistir a las maquinaciones del enemigo. Podemos cambiar todos esos pensamientos de doble ánimo, esos pensamientos ajenos a la voluntad de Dios. Podemos inclusive entregarle al Señor nuestra voluntad que está ligada a nuestros deseos. Le entregamos también nuestro corazón por completo, no a medias. Por lo tanto, si nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, el Señor nos habla por medio de su palabra, también nos instruye por medio de su Espíritu Santo, pues recordemos que el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios y Él transmite toda esa información que Dios quiere que sepamos a nuestro espíritu. Y a través de nuestro espíritu es que nosotros podemos empezar a conocer cuál es la profundidad de Dios y qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que es lo que quiere principalmente es obediencia. Entonces, cuando le obedecemos a Dios, empezamos a hacer resistencia al enemigo y él no nos puede tocar. Por lo tanto, lo único que le queda a Satanás es huir de nosotros, huir de nuestra familia, y el Señor es quien nos guía en todas las cosas y Él es nuestro escudo y nuestra roca fuerte. No es necesario que Dios nos indique porque debemos de tomar el camino que Él nos dice, pero sí es importante que nosotros le obedezcamos, pues al hacerlo podemos ver que Dios es nuestro guardador, quien nos respalda, nos ayuda y evita que nosotros caigamos en tentación y que el mal o el enemigo nos venza, pues Él ya fue derrotado en la cruz por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Por eso el Señor le estaba advirtiendo al varón de Dios que no se fuera por ese camino, puesto que el león lo iba a matar. Y recordemos, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, versículo 13. Bueno, mis hermanos y hermanas en Cristo, esto ha sido el tema firmeza espiritual. Espero que el Señor les haya hablado a través de esta palabra y se hayan podido gozar de esta palabra así como yo lo he podido hacer, y que pues pongamos en práctica todas las enseñanzas y consejos que el Señor nos ha dado. Así que vamos a finalizar con esta oración. Gracias, Señor, porque tú nos permites hoy conocer más a fondo de tu palabra. Nos permite, Señor, ver que tú eres Dios santo, que tú eres Dios puro, que tú eres Dios eterno y eres soberano. Y que a través, Señor, de tu palabra nos instruyes, nos aconsejas, nos exhortas, también nos corriges, nos disciplinas y nos muestras tu amor para cada uno de nosotros, Señor. Hoy confiamos, Señor, en que derramas sobre cada uno de nosotros, Dios, tu espíritu de temor, tu espíritu de amor, tu espíritu de paz, Señor, y que permites, Dios, que en nosotros haya un espíritu que se goce en tu presencia, Señor, que en medio de los conflictos o dificultades, Señor, tengamos paz, porque tú prometiste, amado Señor Jesucristo, que en ti tendríamos paz, pues tú eres, Señor eterno, quien nos ayuda, Señor, en cada momento de nuestras vidas, que nos da paciencia, que nos da esa sublime presencia tuya, Señor. Así que en el nombre de Jesús hoy confiamos en que tú nos vas a ayudar, Señor, a poder comprender más
tu palabra. Pon en nosotros, Señor, también tanto el querer como el hacer, y danos esa firmeza, Espíritu Santo, para poder resistir a todas las acechanzas del diablo, pero primeramente someternos a ti, Dios, para que así el enemigo huya, Señor, de nosotros. Manda ángeles, Señor, para que nos guarden y nos respalden, Señor, y que seas tú guiando nuestras vidas, Señor, en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos, dándote gracias, Señor, a ti, por cada una de la vida de las personas que han podido, Señor, escuchar este mensaje, y en las cuales, Señor, estás tú también presente, Señor, en sus vidas. Bendito y alabado seas tú, poderoso Señor eterno. Amén y amén. Shalom.